la razón contra la voluntad de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías capítulo 5 versículo 20 al 21. Es extraordinaria esta advertencia y este juicio que Dios declara sobre las personas que son sabias en su propia opinión. Esto es un mal muy generalizado. Prácticamente es parte de nuestra naturaleza humana sentirnos así, que lo sabemos todo, de que somos muy inteligentes, de que nadie sabe más que nosotros. Y Dios nos hace una solemne advertencia, y cuando la palabra de Dios dice dice hay, está hablando de juicio. O sea, hay un juicio sobre las personas que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y que son sabios en sus propios ojos, que son prudentes delante de sí mismos. Esto realmente es muy importante porque nosotros tendemos a hacer de esta misma forma. Nosotros tenemos nuestras propias opiniones, tenemos nuestros propios razonamientos, y nosotros, cada uno de nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Nuestros razonamientos pueden condenarnos. Creo que la mayoría de las personas que van a ir al infierno van a ser por la razón de que son sabias en su propia opinión y no quisieron aceptar ningún consejo, ninguna advertencia, ninguna dirección divina, ninguna dirección de parte de alguien que les explicara el evangelio, porque ellos sabían su propio camino, podían creer en Dios a su manera y podían hacer las cosas como ellos creían que son las cosas, y de esa manera ellos tenían su propio camino para llegar al reino de los cielos. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 14 versículo 22. Dice así el apóstol: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Esto es un mensaje que realmente no es para la gente que no conoce al Señor. No es un mensaje para los inconversos, por decirlo de una manera, aunque también los toca a ellos, o sea, nos toca a todos realmente, pero aquí está hablando a la iglesia de Jesucristo, porque hay muchos que se condenan con lo que aprueban. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser maestros en nuestra propia opinión, de no ser sabios en nuestra propia opinión, porque nuestro razonamiento, porque las cosas que nosotros aprobamos que son buenas, si no son buenas realmente, nos van a condenar, porque no vamos a poder pasar por encima de la justicia de Dios. No podemos decir nosotros a lo que es amargo lo vamos a llamar dulce, y Dios va a cambiar su opinión de lo bueno por lo malo para estar de acuerdo con nosotros. No es así. Nosotros tenemos que humillarnos, nosotros tenemos que doblegarnos y buscar la sabiduría y el conocimiento que viene de Dios. Es una advertencia solemne, es una advertencia sagrada, extraordinaria, que nuestro razonamiento está basada en nuestras experiencias, en nuestro conocimiento limitado, en nuestras experiencias limitadas, y en base a eso nosotros tomamos decisiones y aprobamos una cosa y la otra, y Dios nos advierte que tengamos cuidado y no nos llevemos por nuestra propia prudencia y nuestra propia sabiduría, porque realmente la Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es muerte. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cada uno de nosotros decimos: yo creo de esta manera, yo pienso que esto es así, y de ahí no me saca nadie, porque yo estoy seguro y estoy convencido, y esto pasa dentro y fuera de la iglesia. O sea, esto le pasa a los creyentes y a los no creyentes, pero ya los no creyentes están fuera del camino de Dios. Pero es realmente terrible que una persona que haya conocido la verdad, que haya conocido la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, luego vaya a perderse, vaya a condenarse porque las cosas que aprobó, porque las cosas que aceptó en su vida como si fueran ciertas, realmente no eran ciertas, sino eran conforme a su propio intelecto, conforme a su propio razonamiento.
Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios que dice que la palabra dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y muchas personas solamente ven a Dios, quieren ver a Dios, se decidieron ver a Dios, aprobaron ellos mismos ver a Dios como solamente amor y como que si Dios estuviera carente de toda justicia y de todo juicio. Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si nosotros destruimos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, Dios nos destruirá a nosotros. Entonces, y por eso viven una vida desordenada, una vida fuera de la santidad, una vida que dicen que porque ellos piensan que Dios va a perdonar todo lo que hagan, aunque lo hagan conscientemente, porque Cristo ya murió por ellos y sus pecados son perdonados. Pero no es así. No es así. La palabra de Dios dice que nadie sin santidad verá al Señor. Nadie sin santidad verá al Señor. En estos días estamos viviendo un evangelio muy barato, un evangelio libre, un evangelio social, un evangelio en donde el temor de Dios no aparece por ninguna parte, donde solamente está basado en la prosperidad, está basado en las bendiciones que Dios da. Pero tengamos temor porque la palabra de Dios dice que si invocamos a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, andemos pues con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, porque Dios no hace acepción de personas. Dios al que dice a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así nosotros tenemos que hacer coincidir nuestra opinión con la opinión de Dios. Vamos a leer un versículo, una parte que dice en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 6, dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El conocimiento del bien y el mal nos apartó de Dios. Vemos en este texto de la palabra de Dios cómo la serpiente, el diablo disfrazado de serpiente, engañó a la mujer. Y la mujer vio que era codiciable el árbol para comer, porque tenía el conocimiento del el bien y el mal. Iban a saber el bien y el mal. Y Dios les había advertido que el día que ellos comieran de ese árbol, ellos iban a morir. Entonces ellos desobedecieron, pasaron sobre la voluntad de Dios e hicieron su propia voluntad y comieron de ese fruto. Y cuando dice la palabra de Dios más adelante que cuando ellos comieron de ese árbol, de esa fruta, fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el conocimiento del bien y del mal fue lo que apartó al hombre de Dios. El hombre se apartó de Dios y cayó en pecado y cayó en muerte y cayó en condenación porque el hombre quiso conocer el bien y el mal y esto lo apartó de Dios. Quiso conocer el bien y el mal para él tener una fuente de conocimiento y de sabiduría y de entendimiento aparte de la de Dios. O sea, no le bastó la de Dios. Él caminaba con Dios todos los días por el huerto y hablaba con Dios y se comunicaba y tenía una amistad tan hermosa, pero no le bastó la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, sino que el hombre quiso tener una fuente de conocimiento del bien y el mal, de sabiduría aparte de la de Dios. Y eso es un tropezadero hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy vemos todas las cosas, todos los mandamientos de Dios, todas las cosas que nos manda Dios, antes de hacerla, antes de aprobarla, antes de someternos, tenemos que verlo a través del conocimiento que nosotros tenemos del bien y el mal. Y el conocimiento del bien y el mal es un conocimiento pecaminoso, es un conocimiento que satánico que el diablo indujo a la mujer y al hombre para que comieran ese fruto, para que cayeran allí. Y ese nuestro propio intelecto, nuestro propio conocimiento nos aparta entonces del camino de Dios. Eso fue lo que hizo que el hombre cayera en el pecado, en la muerte en que hemos estado viviendo desde la caída de Adán, el conocimiento del bien y el mal. Entonces hemos apartado a un lado la voluntad de Dios.
hemos apartado a un lado los divinos mandamientos de Dios para sustituirlo por el conocimiento del bien y del mal que nosotros tenemos. Aún estamos dentro de la iglesia, tenemos la palabra, pero hacemos cada cosa de la palabra y leemos la palabra de Dios a través del cristal que nosotros tenemos, que es el bien y el mal. Y esto es un tropezadero, y muchos de los que están en la iglesia, no van a poder entrar al reino de los cielos, lamentablemente, porque no han transformado su entendimiento, no han cambiado su mente para poder discernir, para poder entender la voluntad de Dios, que ese es el mandamiento del Señor. Dice, nosotros podemos tener muy buenos razonamientos, podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenas intenciones, pero realmente esto no vale delante de Dios. Nadie va a ir al reino de los cielos porque tenga buenas ideas ni buenas intenciones, sino vamos a entrar en el reino de los cielos porque hayamos obedecido al Señor, porque nos hayamos sometido bajo la cruz del Calvario, bajo la sangre de Jesucristo, y entonces a través del Cordero de Dios es que tenemos entrada al reino de los cielos. No es a través de nuestro conocimiento, no es a través de nuestro entendimiento. Nosotros podemos ver en Números capítulo 16 versículo 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta es la rebelión de Coré. Estamos hablando aquí de la rebelión de Coré. Ellos se rebelaron contra Moisés y ya estaban hartos, ya no querían, y parecía que tenían muy buenas razones, porque en realidad todos habían sido escogidos por Dios y sin embargo el que gobernaba era Aarón y Moisés, a una congregación de más de 2 millones de personas. Y basta ya de vosotros, porque no podemos cualquiera de nosotros gobernar. Ellos querían una democracia, ellos querían cualquiera de ellos pudiera gobernar, elegir a quien quisiera, pero Dios había escogido a Moisés. Nosotros no nos guiamos por los mandamientos del mundo, no nos guiamos por las costumbres del mundo. Dios ha escogido a sus siervos y a sus siervas para que le sirvan, para que nos guíen. Él los ha ungido, y estos hombres no habían entendido esto, y ellos se rebelaron contra Moisés, y fue tal su rebelión de que Dios los castigó de tal manera que bajaron, que la tierra se abrió y los tragó, y murieron todos en un día porque se rebelaron contra Dios, a pesar de que tenían un razonamiento que a la luz de los ojos de cualquiera persona hubieran sido un razonamiento extraordinario. Era el comienzo de una nueva etapa de la democracia, de una nueva forma de avanzada de ver las cosas. Sin embargo, Dios había ungido a Moisés y a Aarón para que guiaran a su pueblo, y ellos tenían el espíritu de Dios y la sabiduría del Señor. Entonces estos hombres se dejaron llevar por su razonamiento. ¿Ve? En Romanos capítulo 9 versículo 13 al 16 dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Escrito está, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces Dios hace como Él quiere. O sea, no había nacido aún Jacob, ni había nacido aún Esaú. Sin embargo, ya Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, fue palabra de Dios. O sea, Dios toma sus decisiones. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el futuro. Dios conoce todo lo que va a ocurrir, y Él es soberano. No le puede decir el hombre al vaso, al alfarero que lo hace, ¿por qué me haces de esta manera? Dios es soberano. Entonces es la diferencia entre la razón y la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que entender la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque ella es la que nos lleva a la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios, como son tan altos los cielos sobre la tierra, así son de alto sus pensamientos sobre nuestros pensamientos. Así que no podemos nosotros tratar de equiparar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia con la inteligencia de Dios.
Dios sabe el camino al que nos ha llamado y nosotros tenemos sencillamente que obedecer ese camino porque Él sabe todas las cosas. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Y la manera de nosotros llegar al reino de los cielos y tener una comunión con Él es que nosotros nos podamos sujetar a la palabra de Dios. Él es soberano. Dios no le podemos decir a Dios por qué haces esto o por qué haces lo otro. Explícame tus razones. Leemos en Filipenses capítulo 3 versículo 8, leemos, y ciertamente, dice el apóstol Pablo de esta manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos un ejemplo de lo que tiene que ser nuestra vida. Porque el apóstol Pablo era un hombre realmente muy inteligente, un hombre muy preparado, un hombre educado a los pies de Gamaliel, uno de los sabios más reconocidos de la época en su pueblo, más venerado por el pueblo, y un hombre instruido que hablaba varios idiomas, era un hombre realmente con un gran bagaje de conocimiento sobre sí. Y este hombre tuvo un encuentro con Dios extraordinario. Pablo fue cuando él guiado por su propio razonamiento, él tenía su propio concepto de Dios. Él había leído la Escritura, él había vivido y había crecido bajo el conocimiento de Dios, bajo el conocimiento de la ley. Solamente de todos los días de su vida oía enseñanza sobre la palabra de Dios. Y ese hombre pensaba que lo sabía todo, y este hombre perseguía a la iglesia de Jesucristo por cuanto lo que estaban haciendo ellos no cuadraba, no tenía ninguna similitud con lo que a él le habían enseñado. Y por supuesto él pensaba que el razonamiento correcto era el que él tenía. Este hombre, siguiendo a la iglesia de Jesucristo y matando a los siervos de Dios y humillándolos y forzándolos a blasfemar, tuvo un encuentro con Dios. El Señor Jesucristo se le apareció y fue un encuentro traumático, tremendo. Él fue derribado a tierra y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí eso cambió la vida de Saulo, y Saulo tuvo que hacer esto, y esto él dice que todo lo que tenía lo tiene por basura, lo perdió todo y lo tuvo por basura, todo su conocimiento, todo su intelecto, todo lo que él creía que era correcto, todo lo que él creía que era verdad, eso tuvo que desecharlo para poder conocer a Jesucristo, para poder ganar a Jesucristo. Él tuvo que cambiar su mente, él tuvo que cambiar su entendimiento completa, total y absolutamente, y entonces después fueron abiertos sus ojos. Él quedó ciego porque él realmente era como estaba, él estaba ciego. Después fueron abiertos sus ojos y él pudo ver. La Biblia dice que él fue llevado al tercer cielo, y el mismo Jesús le explicó la gracia, le explicó su palabra, le explicó el evangelio, y este hombre tuvo un cambio, una transformación total, y él pudo entender el evangelio de Jesucristo, y él pudo someterse a de tal manera de que todo lo tuvo por basura para ganar a Jesucristo. Esto tenemos que hacerlo nosotros también. Nuestro intelecto ponerlo a un lado, nuestro conocimiento ponerlo a un lado para ganar a Cristo. La Biblia dice que tenemos que ser transformados. Tenemos que transformar nuestra mente. Esto no es un proceso que va a hacer Dios. Este es un proceso que tenemos que hacer nosotros con la ayuda de Dios. Tenemos que transformar nuestra mente para poder entender la palabra del Señor. Tenemos que transformar nuestro entendimiento para poder comprender las cosas de Dios. Y eso lo hacemos sustituyendo nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, leyendo la palabra de Dios, empapándonos de la palabra de Dios para que ella transforme nuestras vidas. Ella nos cambie, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Alabado sea su nombre. El propio Moisés tuvo que cambiar su mentalidad, su razonamiento. Dice en Números capítulo 11, versículo 21 al 23, dice así: entonces dijo Moisés, hablando Moisés con Dios, dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, le daré a comer carne y comerán un mes entero. Moisés le dice esto a Dios porque están en medio del desierto.
No hay nada, no hay absolutamente nada donde humanamente hablando se pueda decir que Dios puede sacar algún tipo de comida, algún tipo de para darle. Y Dios le acaba de decir a Moisés que le va a dar a comer carne, y no van a comer 15 días, sino van a comer carne durante un mes entero en el medio del desierto. Y Moisés dijo, le dice a Dios, se atreve a decirle a Dios. Moisés se atreve a recordarle a Dios, como si Dios no lo supiera. Él le recuerda a Dios: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, le daré a comer carne un mes entero y estamos en el desierto. ¿Ve? Pero era Dios con quien estaba hablando. No era un hombre cualquiera, era Dios que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Oh, gloria a su nombre. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra y estuvieron comiendo carne un mes entero. Bendito sea su nombre. Y Moisés tuvo que cambiar su mente, tuvo que cambiar su entendimiento. No podemos ser cristianos y mantener nuestra mente carnal. No podemos ser cristianos y seguir pensando de la misma forma, porque esto es seguir en esclavitud, esto es seguir atado al pecado, seguir. Hay dos clases de creyentes: los que se siguen por la razón y los que viven por la voluntad de Dios. Lamentablemente los que viven por la voluntad de Dios son muy pocos, pero la mayoría vivimos por la razón. La mayoría nos dejamos llevar por nuestro intelecto y hacemos las cosas solamente si la aprobamos a través de nuestra razón. Y cuando conseguimos un mandamiento en la palabra de Dios que no cuadra con nuestra razón y con nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de interpretar la palabra de Dios, y entonces lo dejamos a un lado, no lo tomamos en cuenta, no hacemos eso, o si no, buscamos la manera de adaptarlo a lo que nosotros pensamos. Pero la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, y la Biblia dice que Jesucristo no va a juzgar. No, Él dijo: no voy a juzgar yo a vosotros, la palabra que he hablado, ella los va a juzgar. Así que tengamos mucho temor de Dios. Dice en Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que transformar nuestra mente, como Pablo, como Moisés, como Elías, como todos los hombres que le sirvieron a Dios, y Dios usó grandemente. Su mente tuvo que ser transformada, su manera de ver la vida, de ver las cosas, tuvo que ser cambiada, porque Dios no puede obrar con personas que tengan la vieja mentalidad, que estén actuando en el viejo hombre. Nosotros tenemos que ser renovados y transformados para la gloria de Dios. Nuestra mente tiene que cambiar. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Tenemos que dejar de conformarnos a este mundo, dejar de adaptarnos a este mundo, para cambiar nuestra mente y adaptarla a Dios. Esto es un gran trabajo, es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra, de meditar en la palabra, para que esa palabra vaya entrando en nosotros, tomando cabida, tomando cuerpo, tomando posesión en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y ella nos vaya transformando y nos vaya renovando. Creyentes que se llevan por la razón tienen su mente conformada a este siglo y no pueden entender la voluntad de Dios, no van a entender la voluntad de Dios, no van a entrar en el reposo del Señor, no lo pueden hacer, porque el reposo del Señor hay que entenderlo espiritualmente, porque el camino de Jesucristo es un camino, el camino en que hemos elegido andar, en que hemos creído al Señor, es un camino que solamente lo podemos caminar a través de la revelación. Dios se nos va revelando en cada recodo del camino, en cada momento del camino hay una revelación nueva para nosotros, y esa revelación nueva para nosotros viene a través del Espíritu. Viene a través de esa mente que Dios quiere que tengamos, esa mente renovada. Y si nosotros no tenemos la mente renovada, si nosotros no vamos a transformar nuestra mente, no vamos a entender las revelaciones. El Espíritu puede hablarnos, el Espíritu puede comunicarnos con nosotros, puede darnos sueño, puede hablarnos en mensaje a través de la palabra de Dios, en la iglesia, a través de diferentes mensajes, a través de los hermanos, a través de la palabra, pero no lo vamos a entender. Van a estar nuestro corazón engrosado, nuestro entendimiento embotado, así como los fariseos. Los fariseos estaban esperando a Jesús.
Su mayor anhelo era esperar el Mesías. Ellos anhelaban que el Mesías regresara, pero el Mesías estaba caminando en su propia ciudad, el Mesías estaba en el templo y ellos no pudieron nunca ver que era el Mesías porque tenían un velo puesto en sus ojos, el velo de su carne, el velo de su propio entendimiento, el velo de su propio razonamiento, porque ese Mesías que ellos veían ahí no cuadraba con el Mesías que ellos pensaban que tenía que ser el Mesías, no cuadraba con el estilo, con la manera como ellos se habían hecho la idea de que el Mesías iba a venir. Ellos se imaginaban un Mesías como David, que iba a venir un gran conquistador y se iba a levantar y lo iba a libertar del imperio romano. Ellos nunca entendieron y por eso no recibieron a Jesús, que ese hombre sencillo, humilde que andaba por allí era el Mesías, aunque lo vieron hacer milagros y maravillas, pero no pudieron comprenderlo porque su razonamiento se lo impidió, porque su entendimiento estaba embotado con su propio intelecto, con su propio pensamiento. Entonces, tengamos temor de Dios, tenemos un trabajo muy grande por delante y es transformar nuestra mente. Lo vuelvo a repetir, Dios no lo va a hacer por nosotros, Dios no te va a cambiar la mente, tú tienes que cambiar tu mente, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. La Biblia aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y meditar en ella como manda el Señor. Pero vamos a ver, depende de donde nosotros tengamos ahora nuestra mente puesta. Si nosotros tenemos nuestra mente, la tenemos llena de deporte, si nosotros muchas veces no sabemos los nombres de todos los jugadores de cualquier equipo, de cualquier disciplina deportiva, nos conocemos los averajes, los puntajes que llevan, pero no conocemos los versículos de la palabra de Dios. Conocemos las novelas, sabemos cómo va una, cómo va la otra, porque tenemos nuestra mente metida allí en el mundo y esa mente carnal nos va a hacer que no entremos en el reino de los cielos, porque no hemos sido renovados, porque no podemos, si no somos renovados, no podemos entender la palabra de Dios, no podemos comprender sus mandamientos ni su palabra, y no podemos entender sus misterios, no podemos entender las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y no podemos entonces después el resultado que tenemos es que tenemos una vida en derrota, una vida llena de problemas, de angustia, porque realmente no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, porque pensamos que como nosotros vivimos el Evangelio está bien, que Dios nos va a aceptar así, pero tengamos cuidado de no condenarnos con lo que aprobamos. Dios no te va a aceptar así. Dios necesita que tú seas transformado. Tú tienes que ser transformado. Yo tengo que ser transformado para poder entrar en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así dice el Señor. Y así es la palabra del Señor. Nosotros no la podemos cambiar. La palabra de Dios no salió de nosotros. La palabra de Dios tan solo llegó a nosotros y nosotros tenemos que obedecerla y seguirnos por ella. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 19 al 20. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Hablando de Dios. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, Dios no discute con ninguno de nosotros. O sea, Dios no discute sus mandamientos. Dios no pone sus mandamientos al escrutinio de la gente y que cada uno escoja cuál va a cumplir y cuál no va a cumplir. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios no es un libro de sugerencia. La Biblia, entendamos esto, no es un libro de sugerencia. La Biblia es un libro de mandamientos y de ordenanzas que el Señor nos ha dado para que nos llevemos por ella esa palabra y vivamos haciendo la palabra de Dios, no siendo solamente oidores olvidadizos, sino haciendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, porque los oidores de la palabra no son salvos, porque son solamente los hacedores los que van a entrar en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Tengamos temor de Dios.
Cuando Dios da un mandamiento en su palabra, la única razón que da, la única razón que da para que dar ese mandamiento es este. Dice así la palabra de Dios: mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis, andando en ello, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 18:4. Eso es todo lo que Dios nos dice: yo Jehová vuestro Dios. Tiene que guardar mis mandamientos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Eso es todo lo que tú tienes que saber para guardar la palabra de Dios. No necesitas ningún razonamiento humano, no necesitas ningún mandamiento, ningún discernimiento, ni nadie que te explique. Solamente tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que ser un pueblo obediente. Si no somos así, somos pueblo rebelde, y Dios busca que nosotros nos sometamos bajo su mano poderosa. Nunca lo podemos entender todo. Nuestra mente es muy limitada, nuestra mente es muy finita. Dios no puede explicarnos cada mandamiento y cada ordenanza que Él pone en la palabra del Señor, porque no cabrían libros para explicarnos tantas cosas. Y entonces la única forma de Él decirnos las cosas es: tienes que hacer esto para salvarte. Pero sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. Es posible que estés atascado en esta vida. Es posible que estés siendo víctima de graves problemas y dificultades, y también es posible que todas esas cosas lo esté causando que tú estás viendo la palabra de Dios con tu propio lente, a la luz de tu propio cristal, y no estás obedeciendo la palabra de Dios como dice la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros que dicen: yo obedezco a Dios y a más nadie, y son desobedientes a los pastores, y son desobedientes a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Déjame decirte que si no obedeces a los pastores, quien vela por ti, dice la palabra de Dios, para guardarte, para que tú llegues al reino de los cielos, y a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, si no te sujetas a ellos, estás en pecado y va a venir juicio sobre tu vida. No puedes vivir el evangelio a como te dé la gana. No podemos hacerlo a como nos dé la gana, porque tendríamos una religión. Es igual que te reunieras en cualquier otra iglesia, pero si estás en la iglesia de Jesucristo, tienes que sujetarte a la voluntad de Dios, tienes que sujetarte a las ordenanzas de Dios, tienes que obedecer a los pastores, tienes que hacer la voluntad de Dios. No podemos juzgar la Biblia de acuerdo a nuestra voluntad y hacer lo que queremos, y murmurar de los hermanos y chismear dentro de la iglesia, porque cada una de esas cosas es pecado, y cada una de esas cosas vamos a ser juzgados delante de Dios. Así que tengamos temor, porque a quien estamos invocando por Padre, Él juzga sin acepción de persona a todos. Es tan grande el pecado, tan malo el pecado delante de Dios, que Él no le dio la opción a Jesucristo para pasar de él la copa del Calvario, como Cristo se lo pidió, la única oración que no le fue contestada. Él dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, y no le fue concedida esa oración. Él tenía que pasar, y sufrió muchísimo en la cruz del Calvario. Sufrió algo realmente extraordinario, lo que el Señor Jesucristo pasó allí, porque el pecado es grave. Porque el pecado es muy grave, porque Dios quiere que nosotros veamos lo grave que es delante de Él el pecado. Así que lo que Dios ve grave, no vayamos a decir nosotros que es ligero. No hay mentiras blancas, no hay mentiras chiquitas. Todas las mentiras son mentiras y son pecados. No hay pecado chiquito. Todos los pecados le ensucian nuestra vestidura. Así que toda amistad con el mundo es pecado. Estamos en los últimos días, es momento de quitarnos de nosotros toda la basura, todo el peso que impide que corramos libremente la carrera de la fe, desquitar toda amistad con el mundo, para que podamos volver a sentir el gozo del Señor, para que sintamos su presencia y su voluntad en nuestras vidas. Espero que se haya sido de bendición. Te he hablado la verdad, esa es la palabra de Dios, que el Señor